la mesa redonda sobre pie diabético, ¿no? Básicamente, vamos a hacer una exposición respecto al tema, porque no hay otra forma de poder comunicarnos. Bien, entonces tenemos que recordar que el pie diabético es una de las complicaciones más importantes de la diabetes y más discapacitantes. Creo que es la complicación a la que más miedo le tienen los pacientes por el riesgo de amputaciones, ¿no? La presencia de una complicación crónica se debe, en líneas generales, al mal control metabólico durante muchos años de la diabetes. Muchos pacientes creen que por tener diabetes obligatoriamente van a tener este problema, lo cual ya ha sido estudiado durante muchos años y se ha demostrado que las complicaciones crónicas aparecen básicamente cuando ha habido un mal control de la diabetes durante mucho tiempo. Entonces, la presentación del pie diabético, en primer lugar, es de etiología multifactorial. Existen varios factores que van a condicionar a su presentación, ¿no? En primer lugar, tenemos la isquemia. Como sabemos, la diabetes produce un daño a nivel macrovascular y disminución en la circulación sanguínea progresiva, especialmente a las extremidades inferiores. Entonces, eso condiciona a que los tejidos tengan un grado de hipoxia permanente y sean más susceptibles a las complicaciones por el pie diabético. Otra causa importante viene a ser la neuropatía diabética, la cual también se relaciona directamente con el mal control metabólico en la evolución natural de la enfermedad. A eso se asocia la infección debido a que los mecanismos inmunológicos se vienen alterando durante la evolución de la enfermedad y todo esto pues asociado al mal control metabólico. El pie diabético va a generar úlceras, gangrena y finalmente, en algunos casos extremos, amputaciones especialmente de miembros inferiores. Esto va a generar discapacidades que pueden ser parciales o pueden ser permanentes en los pacientes. La prevalencia global de las úlceras por pie diabético es más o menos 6.3% aproximadamente, en alguna bibliografía hasta el 10% de pacientes con diabetes tienen úlceras actualmente, ¿no? En el año 2019, en el Perú se hizo un estudio donde se demostró que la prevalencia de pacientes hospitalizados por pie diabético fue del 18.9%. Quiere decir que un alto porcentaje de pacientes hospitalizados tienen pie diabético, ¿no? Es decir, 1 de cada 5 pacientes diabéticos fueron ingresados por pie diabético, lo cual nos indica que esta complicación es más o menos frecuente en este tipo de pacientes. Para que se desencadene el pie diabético, existen varios factores. En primer lugar están los factores predisponentes, y para eso tenemos un pie vulnerable, aquel pie que tiene ya unas alteraciones previas, alteraciones neurológicas, vasculares, que se han ido presentando durante la evolución de la enfermedad. Y esto asociado a un factor desencadenante, por ejemplo, puede haber un traumatismo, algo que genere la úlcera, y finalmente los factores agravantes como las infecciones, el mal control metabólico van a conducir a las lesiones típicas del pie diabético. Entonces, cuando nosotros tenemos un pie normal, ¿no? Si el paciente tiene hiperglicemia, entonces, ¿no? Los factores predisponentes van a empezar a aumentar, la neuropatía, la vasculopatía, va a ser un pie con alto riesgo de tener lesiones, y gracias a los factores desencadenantes ya se va a generar una lesión y los factores agravantes van a empeorar la enfermedad, ¿no? Con un mal pronóstico. Dentro de los factores predisponentes tenemos genéticos,
hay grupos familiares de algunas familias, padres, hijos, que suelen tener más predisposición a presentar el pie diabético. La raza, es mucho más frecuente el pie diabético en personas de raza negra. Asimismo, la edad, en personas mayores de 60 años es muchísimo más frecuente, incluso independiente de la duración de la enfermedad. Y definitivamente la duración de la diabetes es uno de los factores que predispone más al pie diabético y en general a todas las complicaciones crónicas. Un paciente que tiene más de 20 años de enfermedad es probable que presente alguna de las complicaciones crónicas porque se ha demostrado que el control metabólico de los pacientes no es constante durante la evolución de la enfermedad. Solamente el 30% de diabéticos aproximadamente a nivel mundial tienen una hemoglobina glicosilada controlada y por lo tanto, a más tiempo de enfermedad, mayor posibilidad de complicaciones. Dentro de los factores modificables, a la cabeza la hiperglicemia. Hay algunos estudios muy antiguos, diríamos de hace 20 o 30 años, el UKPDS, el DCCT, son estudios que se hicieron con muestras grandes de diabéticos y se demostró que los pacientes que tienen hiperglicemia crónica, es decir, que tienen sus niveles de hemoglobina glicosilada por encima de 7 en forma permanente, van a tener alta posibilidad de desarrollar complicaciones a largo plazo. Entonces, es el factor más importante que predispone a la presencia no solo de pie diabético, sino de las otras complicaciones. Asimismo, el tabaquismo, la hipertensión no controlada, la dislipidemia no controlada, la hiperinsulinemia y la obesidad también son factores que podrían modificarse y evitar el pie diabético. La presencia de neuropatía diabética es la principal causa predisponente a lesiones. El desarrollo de la neuropatía diabética se va a dar cuando se producen la pérdida de las fibras mielínicas y amielínicas. Esto va a generar a su vez dos tipos de neuropatía, la periférica y la sensitiva. La neuropatía periférica es la más común, es la que se presenta en la mayoría de pacientes diabéticos, en la cual se va a tener una alteración, ¿no?, de todos los nervios periféricos. Y la sensitiva es la relacionada a la neuropatía de la sensibilidad. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la neuropatía? No. Se da como mecanismo de partida por la hiperglicemia. Esta hiperglicemia crónica y permanente va a generar, en primer lugar, un aumento de la resistencia de la vasculatura endoneural, una alteración a nivel capilar y también va a producir un aumento de la glicosilación no enzimática. A nivel capilar, que es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos, la hiperglicemia crónica va a condicionar hipoxia endoneural. Los vasos nervorum van a estar en un estado de hipoxia permanente, lo cual va a condicionar que haya una disminución en el transporte axonal. Esto a su vez va a generar atrofia de los axones y disminución en la síntesis de mielina, lo cual finalmente va a producir una disminución en la velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Asimismo, la resistencia vascular endoneural va a generar también disminución en el flujo sanguíneo del nervio y esto más hipoxia endoneural. Por otro lado, la hiperglicemia crónica va a tener los niveles tan elevados de glucosa que las vías metabólicas de la glucosa normales, como la glucólisis, la glucogenogénesis principalmente, se van a ver saturadas. Entonces, el metabolismo de la glucosa se va a pasar hacia la vía de las fructosas y se va a tener un aumento de fructosa a nivel intraneuronal. Esto va a generar, ¿no?, como un metabolito, el aumento del sorbitol y una disminución del mioinositol, lo cual va a generar la disminución en la bomba de sodio-potasio ATPasa y por lo tanto
va a disminuir el intercambio hidroelectrolítico a nivel de las neuronas. Todo esto finalmente va a terminar en la disminución de la velocidad de conducción nerviosa, y esto es lo que va a generar la neuropatía diabética. Tenemos a la neuropatía periférica, es la más frecuente, más o menos está presente en el 80% de pacientes que tienen pie diabético. A su vez, la neuropatía periférica se va a clasificar en dos grupos. La primera etapa va a ser la neuropatía sensitiva, ¿no? Que primero va a afectar a la sensibilidad profunda. El paciente va a perder el sentido de la propiocepción, es decir, que no va a tener la capacidad de saber cuál es la posición de sus miembros inferiores solamente con sensibilidad, va a tener que observar. Entonces, ¿qué va a generar eso? Va a generar que el paciente comience a apoyar el pie en otros puntos de apoyo diferentes a los normales. Normalmente el pie se apoya en el talón, en la cabeza del primer y quinto metatarsiano. Pero cuando se altera la propiocepción, con alteración de la sensibilidad profunda, ese pie se va a apoyar en otras zonas. Entonces, el tejido dérmico, es decir, la piel de esa zona, no está preparada para ser punto de apoyo. Y es ahí donde se va a originar callosidades y posteriormente se pueden originar úlceras neuropáticas. También se va a perder la sensibilidad superficial en una segunda etapa. Se va a perder la sensibilidad a la vibración, al frío, al calor. Entonces los pacientes no van a poder diferenciar cuando, por ejemplo, están expuestos a altas temperaturas. El paciente va a tener la sensación de tener mucho frío, entonces suelen utilizar a veces bolsas de agua caliente, y como han perdido la sensibilidad también al calor, pueden aplicarse muy calientes y generar quemaduras, y eso se convierte en un factor desencadenante. Entonces, todo esto se va a ver alterado en una primera etapa que se presenta la neuropatía sensitiva. Posteriormente, se va a presentar la neuropatía motora, la cual va a afectar a las fibras motoras, y esto va a generar atrofia muscular y deformidad de los pies, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los pies en garra, los dedos en gatillo, que son las características más importantes que se observan en la neuropatía motora. Asimismo, vamos a tener atrofia de los músculos interóseos. También, paralelamente, ¿no?, a la neuropatía periférica, vamos a tener la neuropatía autonómica, que se va a caracterizar porque va a presentar alteración del sistema simpático y parasimpático, lo cual va a generar anhidrosis, es decir, que va a disminuir la hidratación, la sudoración a nivel de los miembros inferiores, produciendo piel seca e hiperkeratosis. Y esto va a condicionar a que los pies tengan mayor posibilidad de tener fisuras e infecciones. Asimismo, se va a generar la neuroartropatía, caracterizada por una destrucción, es una microdestrucción de huesos y articulaciones. Dentro de esta tenemos a una clásica que viene a ser la artropatía de Charcot, la cual es una patología que se presenta ya en una etapa avanzada, justamente por esta neuropatía autonómica, porque se da una retracción de los tendones flexores de la planta del pie, lo cual altera las zonas de apoyo y genera deformaciones. A la par con la neuropatía, también va a generar el pie diabético las alteraciones vasculares. Y esto se debe principalmente a la formación de ateromas en las paredes arteriales. Como sabemos, la hiperglicemia crónica es un factor condicionante a la formación de placas de ateroma, junto con la dislipidemia crónica y la hipertensión no controlada. Entonces, todo esto se va a presentar en los pacientes diabéticos, lo cual va a disminuir la circulación sanguínea
arterial en los miembros inferiores, ¿no? Y esto va a generar isquemia distal principalmente, lo cual va a disminuir los mecanismos de defensa, va a retardar la cicatrización, va a impedir que lleguen los antibióticos adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Necrosis y gangrena de las extremidades inferiores. Este es un típico pie diabético en el cual vemos no solamente la necrosis distal, también observamos la piel seca, agrietada y el pie deformado, ¿no? Es un pie de Charcot porque ha perdido los puntos de apoyo y las articulaciones del tarso se han alterado. Esos son, ¿no? Luego tenemos a los factores desencadenantes. Hemos hablado de los factores predisponentes. Los factores desencadenantes podrían ser los traumatismos, sobre todo mecánico, algo que va a dañar el pie, es un factor extrínseco. Por ejemplo, el paciente se cae o justamente por la pérdida de la sensibilidad, a veces pisa objetos como clavos, alfileres, y eso desencadena pues una úlcera, ¿no? Y los factores intrínsecos son los dedos en martillo y de garra, o la artropatía de Charcot, los cuales van a producir úlceras neuropáticas justamente porque han cambiado los puntos de apoyo. Dentro de los factores tóxicos tenemos el alcoholismo, el tabaquismo y algo muy importante, la falta de hábitos higiénicos. Definitivamente está demostrado que el pie diabético es más frecuente en personas de condición económica baja porque no tienen buenos hábitos higiénicos y esto permite que se produzca mayor cantidad de hongos y bacterias en la zona o utilice zapatos inadecuados, ¿no? Lo cual va a condicionar a más úlceras y por lo tanto agravan el pie diabético. Y finalmente los factores agravantes, la infección es el más importante, que va a hacer que la úlcera no cicatrice adecuadamente. Además, si hay isquemia, entonces esto también hace que esta úlcera se vuelva crónica, ¿no? La hiperglicemia también disminuye el sistema inmunológico y la isquemia nos va a producir daño a los tejidos, lo cual facilita la entrada de gérmenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la diabetes, no? La diabetes va a generar la neuropatía diabética, como ya hemos visto, lesión motora, que va a cambiar la postura del pie, los puntos de apoyo van a estar en otras zonas, lo cual facilita las úlceras. Igualmente las lesiones sensitivas, va a disminuir las sensaciones dolorosas y proprioceptivas, por lo tanto, el paciente no va a sentir cuando esté expuesto a un traumatismo. Las lesiones autonómicas va a producir alteraciones a nivel de la microcirculación y esto pues va a aumentar la formación en una primera etapa de callos, ¿no? Y luego viene la úlcera diabética. Por el lado de las alteraciones vasculares, tenemos alteración en la microcirculación y en la macrocirculación, lo cual va a generar isquemia, que también condiciona la úlcera, y la infección va a ser un factor agravante. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar en todo esto? Finalmente, la neuropatía que ya hemos descrito va a generar el pie de Charcot, el cual se caracteriza por un pie deformado, ¿no? Esto aumenta los puntos de apoyo no fisiológicos, asociado a la isquemia y al traumatismo. Vamos a tener una úlcera que tiene alta posibilidad de amputación si es que la isquemia es bastante pronunciada. Entonces, uno de los factores que condiciona más la amputación es la presencia de la isquemia. Bien, entonces, el pie diabético hay que evaluarlo y para eso se tienen varias clasificaciones. La clasificación de Wagner es una de las más antiguas y esta clasificación
es bastante práctica porque más o menos nos orienta cuál es la profundidad de la lesión. Pero no nos habla de infección, no nos habla de isquemia, no nos habla de ninguna de esas, solamente profundidad de la lesión. Y es muy fácil de recordar, ¿no? El pie diabético Wagner 0 es aquel en el cual no existe ninguna lesión, pero ya es un pie en riesgo. Es decir, es un pie que tiene callos, que tiene alteraciones de deformaciones, como por ejemplo dedos en garra, cambios de los puntos de apoyo, pie de Charcot. Ese es un pie en riesgo. El grado 1 es cuando tiene ya una lesión de una solución de continuidad, una úlcera superficial que solamente afecta la piel, dermis y epidermis, nada más. La úlcera profunda es aquella que ya llega al tejido graso, a los ligamentos, pero no afecta el hueso. El Wagner 3 ya son úlceras profundas cuando ya producen daño óseo, o sea, generan osteomielitis. Obviamente ya en esta situación está infectado, a veces las anteriores no necesariamente tienen infección, pero ya la osteomielitis es una infección, entonces va a haber secreción y mal olor. El grado 4 es cuando ya hay una gangrena o necrosis limitada a la parte distal del pie o al talón, pero solamente la mitad del pie. Y el grado 5 es una gangrena generalizada. Todo el pie ya tiene necrosis. Entonces, definitivamente el 4 y el 5 van a terminar en amputación. Hay otra clasificación un poquito más importante que evalúa varios factores, que es la clasificación PEDIS, básicamente para ver el grado de infección. El grado 1 no hay enfermedad arterial periférica, o sea, no hay isquemia, la piel está intacta, no hay infección, ¿no? Es un pie, digamos, que no tiene ningún problema al momento. El PEDIS 2 es cuando ya hay una enfermedad arterial periférica, pero no hay una isquemia crítica, o sea, no hay todavía gangrena, necrosis. La lesión es pequeña, menos de 1 centímetro cuadrado, superficial, y el paciente pierde ya la sensibilidad, ya hay un grado de neuropatía diabética. En el PEDIS 3 ya tenemos una alteración con isquemia crítica, es decir, definitivamente no hay circulación distal, es más grande, de 1 a 3 centímetros cuadrados, y afecta los músculos y los tendones, ¿no? Puede haber abscesos, fascitis, artritis séptica, o sea, hay un grado de infección bastante importante. Y el grado 4 es una úlcera más grande, afecta ya hasta los huesos, hay osteomielitis, y puede llegar incluso a la sepsis. En base a la clasificación PEDIS, esta es la última clasificación que hay del pie diabético, que es la clasificación WIFI, ¿no? En la cual evalúa la úlcera, o sea, la profundidad de la úlcera, o sea, más o menos se refiere a la clasificación de Wagner, a la presencia de gangrena y a la clasificación PEDIS. Entonces, el grado 0, todo está normal. El grado 1 es superficial, no hay gangrena, es un PEDIS 1. El grado 2 es una úlcera más profunda, incluyendo el tejido óseo, tendones y articulaciones, que afecta generalmente a los dedos, que es lo que más se ve, es un PEDIS 2 y 3. Y el grado 3 ya es una úlcera muy grande, que afecta también a la parte anterior y al talón del pie, ¿no? Con un grado de gangrena importante. La clasificación de la Universidad de Texas también es una clasificación muy antigua. Casi ya no se utiliza porque en vez de esta ya está la clasificación WIFI o la clasificación PEDIS, ¿no? Solamente para mencionarles que esta clasificación
Igualmente, ¿no? Hacía dos tipos de diferenciación, en grados y en estadios. A cada grado, y evaluaba si había infección, isquemia o ambos. Entonces, y también el estadio evaluaba cuál era el grado de profundidad. Entonces, ya no se utiliza porque, como les digo, ya tenemos las dos anteriores que son mucho más prácticas. Clínicamente, el pie diabético entonces va a presentar todas las alteraciones dependiendo cuál es lo que más predomina. Si es la parte neuropática o es la parte vascular, ¿no? En relación a las características, un segundito, hay mucha bulla por aquí. Listo, seguimos. En relación a las características clínicas de la enfermedad vascular periférica, vamos a tener a la clasificación de Fontay, que nos habla de la claudicación intermitente. ¿Qué significa? El dolor que presenta el pie debido a la isquemia, ¿no? El grado 1 es cuando el paciente no tiene dolor cuando hace actividad física. Básicamente se refiere al dolor y la circulación arterial. El grado 2A es cuando tiene dolor cuando camina más de 200 metros, o sea, 2 cuadras aproximadamente. El grado 2B es cuando presenta dolor al caminar menos de 200 metros. El grado 3 es cuando ya el dolor es en reposo, es decir, un dolor permanente debido a la falta de circulación sanguínea. Y el grado 4 ya es cuando hay necrosis y gangrena, porque definitivamente la circulación está completamente alterada. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en el pie cuando hay una enfermedad vascular periférica? El paciente va a mencionar que tiene frialdad justamente, ¿no? Porque no llega adecuadamente la sangre, no llega el oxígeno y ni los nutrientes. Va a haber dolor en los pies y en las piernas, dolor en reposo si ya está a un grado avanzado, ¿no? El dolor que calma con el pie colgante, justamente cuando el pie baja, entonces aumenta la circulación y el dolor disminuye. Eso es importante recordar porque muchas veces al paciente le dicen que se eche con el pie hacia arriba y eso empeora el dolor y empeora la isquemia. Entonces hay que evaluar si el paciente tiene un problema arterial o tiene un problema venoso. Cuando es un problema venoso, sí se recomienda poner el pie arriba, pero el paciente diabético no tiene, o sea, puede tener sí un problema venoso, pero su principal problema es arterial. Entonces, si yo tengo una isquemia, de por sí ya no llega la circulación arterial al pie, y le voy a pedir que lo ponga arriba, entonces voy a disminuir mucho más. Entonces es importante que el pie esté hacia abajo. Y obviamente cuando bajamos el pie va a volver a su color normal, ¿no? Va a haber el rubor típico. Y puede haber coloración oscura en algún dedo o en algunos dedos. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? La disminución de los pulsos. Entonces hay que palpar el pulso pedio, el pulso tibial, el pulso popliteo e incluso el pulso femoral, ¿no? Cuando ya es una enfermedad vascular muy avanzada. Generalmente lo que vamos a encontrar es que los pulsos, sobre todo el pulso pedio y el pulso tibial, están disminuidos. Si hacemos que el pie se eleve, se va a volver pálido, vamos a ver acrocianosis, una coloración azulada distal, sobre todo, ¿no? En las uñas de los pies, o puede haber gangrena. El llenado va a ser retardado, más de 25 segundos el llenado capilar, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un paciente con enfermedad vascular periférica. Cuando sube el pie, vamos a ver un pie pálido, ¿no?
y cuando bajamos el pie, va a volver a la coloración rojiza que normalmente debería ser. Asimismo, la enfermedad vascular periférica va a generar úlceras arteriales o úlceras isquémicas. Estas úlceras, a diferencia de las úlceras neuropáticas, se van a caracterizar porque tienen los bordes bien definidos. Es una úlcera profunda con un lecho pálido porque no hay circulación. No hay tejido de granulación porque no cicatrizan fácilmente. Pueden haber escaras necróticas, gangrena y son muy dolorosas por la infección. Hay que hacer la diferencia, entonces, en las úlceras del pie diabético, si es una úlcera a predominio neuropática o es una úlcera isquémica, porque de eso va a depender el tratamiento. Generalmente las úlceras isquémicas terminan en amputación. Las úlceras neuropáticas generalmente pueden no llegar a amputación porque la infección se controla más rápidamente. Entonces, en cuanto a las deformidades del pie, en las úlceras neuropáticas, cuando predomina el factor neuropático, hay deformaciones, dedos en garra, alteración del arco plantar o pie de Charcot. ¿No? Como vemos aquí, por ejemplo, este pie está completamente deformado, este es un pie de Charcot. En cambio, en las úlceras isquémicas, realmente las deformaciones no están presentes, ¿no? Solamente vamos a ver, las amputaciones que podía haber. En cuanto a la temperatura y el pulso, en la úlcera neuropática no hay problema, no hay isquemia. En cambio, en las úlceras isquémicas, sí, pues definitivamente hemos visto que el pie está frío, los pulsos ausentes o disminuidos. El color de la piel en la úlcera neuropática es normal y en la isquémica, como ya hemos visto, ¿no? Al bajar el pie, enrojecimiento y al elevarlo se vuelve pálido. La piel en la úlcera neuropática es una piel seca, justamente debido a la anhidrosis que hemos visto por la neuropatía autonómica que se presenta. Es una piel seca, agrietada, con callosidades, es lo que se va a presentar en la úlcera neuropática. En cambio, en la úlcera isquémica, la piel también está seca igual, pero es más frágil, más delgada, no tiene hiperkeratosis. La localización también es importante, ¿no? Generalmente, las úlceras neuropáticas se van a dar en la planta del pie, ¿no? En cambio, las úlceras isquémicas en las zonas distales, justamente en las zonas donde hay más isquemia. Entonces, esto nos va a ayudar a ver cuál es el tratamiento y sobre todo cuál es el pronóstico de este pie. Entonces, cuando estamos frente a un pie diabético, vamos a clasificarlo, ¿no? Si es un pie vamos a utilizar cualquiera de las clasificaciones, ¿no? Como les había dicho, la clasificación de Wagner nos ayuda solamente a diferenciar la profundidad de la lesión y el tamaño, básicamente. En cambio, la clasificación de Peris y de Wi-Fi ya nos habla de un compromiso infeccioso, inclusive un compromiso sistémico. Entonces, cuando evaluamos un pie diabético, vamos a evaluar, ¿no? Si es a predominio neuropático o a predominio isquémico. Si los pulsos están palpables, entonces hace predominio neuropático, ¿ya? Vamos a evaluar las pruebas de sensibilidad. Si la sensibilidad está bien, solamente es infeccioso, pero si no hay sensibilidad o está disminuida, es una neuropatía, asociada a la neuropatía. Si los pulsos son no palpables, entonces hay isquemia, que es lo que va a condicionar. Vamos a ver igualmente si además asociado a la isquemia hay alteración neuropática. Si no hay la sensibilidad está normal, solamente es isquemia, pero si no hay sensibilidad, entonces es una úlcera neuroisquémica, porque la mayoría de pies diabéticos tienen esta característica. Tiene tanto componente isquémico como componente neuropático. Lo primero siempre, inspeccionar los pies,
¿no? Vamos a ver pies en riesgo o pies con las alteraciones, las famosas hiperkeratosis que tenemos aquí, tejido calloso. Los ojos de gallo son unas lesiones puntiformes que se van a presentar también por neuropatía diabética. Las deformidades, miren estos dedos, son los famosos dedos en garra, ¿no? Y cuando hay piel seca, como aquí, por ejemplo, ustedes van a observar fisuras, grietas, ¿no? Este es un pie de Charcot típico. En el pie de Charcot, en primer lugar, se pierde el arco plantar. En segundo lugar, tenemos los dedos en garra. Las articulaciones metatarsianas metatarsianas y tarsianas están alteradas. Entonces, todo el pie está completamente deformado. Al haber deformación del pie, los puntos de apoyo cambian y se van a generar estas úlceras. Normalmente el arco plantar nunca es un punto de apoyo. Sin embargo, en el pie de Charcot, como se pierde este arco, esa es la zona más frecuente de ulceración y es muy difícil de mejorar. Además, vamos a observar, como les había dicho, los trastornos tróficos que son propios de la neuropatía autonómica. Tenemos caída del vello, es un pie que no tiene vellos, definitivamente aquí podemos observar, ¿no? Es una piel brillante. Además, aquí podemos observar que existe hipotrofia de los músculos interóseos, perdón, de los músculos de la pierna, está bastante adelgazado. Además, tiene un color oscuro. Entonces, todo esto nos indica que no solamente hay un problema neuropático, sino también un problema vascular. ¿Cómo evaluamos la neuropatía diabética? El examen clínico que ya lo hemos visto, ¿no? Los dedos en garra, los callos, la piel seca, etc. Y se hacen algunas pruebas. Por ejemplo, tenemos el test de presión fina para ver la sensibilidad, que es con el monofilamento. El test de sensibilidad vibratoria, que se hace con un diapasón. La fuerza muscular, que hacen los neurólogos, esto es muy fácil de hacer. No se le dice al paciente que pise para arriba, que haga fuerza para abajo. Los reflejos, y también se puede utilizar el estudio electrofisiológico para ver la velocidad de conducción nerviosa, que se llama la electromiografía. Este examen es bastante utilizado para definir el grado y el tipo de neuropatía. En la electrobiografía nos van a indicar si hay una neuropatía motora, sensitiva, polineuropatía, o solamente puede no ser una alteración neuropática por diabetes, puede ser una neuropatía por una radiculopatía, un problema a nivel de columna. Entonces, para eso nos sirve también la electromiografía. El test de monofilamento se utiliza, ¿no?, con este aparatito, que es un monofilamento que ya está estandarizado, el cual simplemente se presiona en algunas zonas del pie y al paciente se le pregunta si siente o no siente, ¿no? Obviamente el paciente no tiene que ver lo que estamos haciendo para que no haya un sesgo. Entonces, muchas veces esto no es una aguja, pero sí produce una pequeña hincada. Entonces, una persona normal va a sentir, incluso va a retraer el pie por el dolor que siente. En cambio, los pacientes con neuropatía diabética ni siquiera sienten, ¿no? Ellos te dicen, sí, me está tocando, o no siento nada, porque tienen la alteración de la sensibilidad bastante marcada. También se puede utilizar la vibración con diapasón. Este es el diapasón, el cual se golpea ligeramente al costado de los dedos o del pie, y el paciente va a sentir la vibración en caso que esté sano, ¿no? Un paciente diabético suele no sentir la vibración cuando la neuropatía también está presente. Los reflejos obviamente van a estar disminuidos cuando el paciente tiene una neuropatía motora. O sea, es decir, ya es un grado más o menos avanzado de neuropatía.
Y finalmente, como les había mencionado, la electromiografía es un examen en el cual se colocan agujas, ¿no?, que se unen justamente, que se colocan encima de las inserciones tendinosas. Esta es la agujita. Y esta se conecta al software que está en la computadora, es un aparato especial, y a través de este software se envían impulsos eléctricos, los cuales regresan nuevamente y nos indican cuál es la velocidad de respuesta, la velocidad de conducción nerviosa. Entonces se va evaluando segundos, o sea, mucha interferencia, está muy ahí por aquí. Listo, entonces se va evaluando cada grupo muscular de acuerdo a la inervación que tienen, y eso nos indica cuál es el compromiso. En una polineuropatía diabética, todos los grupos musculares están alterados, están con las velocidades de conducción nerviosa disminuida. En cambio, si es una radiculopatía, por ejemplo, solamente está alterado los grupos musculares que son inervados por el nervio afectado. Entonces, para eso es muy útil hacer este examen. Y no solamente se toman los miembros inferiores, también se puede tomar los miembros superiores, que puede tener, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, que también es más o menos frecuente en los pacientes diabéticos. La evaluación de la isquemia, o sea, de la enfermedad vascular periférica, se realiza igualmente con la evaluación clínica. Ya hemos visto las características de la úlcera isquémica, también hemos visto la coloración, la palpación de los pulsos, que más o menos nos orientan si estamos frente a una isquemia. Y se pueden hacer otros estudios como el índice tobillo-brazo, que es bastante fácil de hacer, y el estudio angiográfico. El índice tobillo-brazo consiste en medir la presión arterial del brazo y la presión arterial a nivel del tobillo. Entonces, hacemos la diferencia, ¿no? La presión arterial del brazo sobre la presión arterial del tobillo. Normalmente, las presiones deberían ser más o menos iguales, ¿ya? Un poquito más alta de repente en el brazo, quizá, ¿no? Entonces, la relación que tienen entre ambas presiones arteriales, entonces se hace una diferencia. Si la relación es muy alta, quiere decir que la presión arterial del tobillo sobre el brazo es muy alta, es porque hay calcificaciones arteriales, ¿no? Si está entre 1 y 1,30, es normal. Si la relación es menor de 1, es decir, la presión del tobillo es menor que la del brazo, quiere decir que hay una enfermedad arteriosclerótica mínima. Si está entre 0,5 quiere decir que ya es más o menos la mitad, es leve, moderada. Si es mucho menos, es una enfermedad ya severa, y si es menos de 0,3, es decir, que la presión del tobillo es la tercera parte que la presión del brazo, es una enfermedad crítica, ¿no? Lo cual, obviamente, el paciente a su vez va a presentar dolor en reposo y gangrena. Entonces, es muy fácil hacer la valoración del índice tobillo-brazo. También, para evaluar el grado de enfermedad arterial periférica, se utiliza la angiografía. Este examen es un examen invasivo. Se realiza utilizando una sustancia de contraste que se administra desde la arteria femoral para que pinte todo el sistema arterial de los miembros inferiores, ¿no? Y nos va a evaluar, ¿no?, cómo está la circulación y si hay algún stop, ¿no? Lo cual va a evaluar todo el sistema, desde el sistema femoral, popliteo tibial, incluso el arterial a nivel plantar. Entonces, cuando hacemos una angiografía,
que puede ser por un método convencional, una radiografía y se le pone sustancia de contraste, o una angioresonancia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En esta imagen que ustedes ven, pueden observar que la circulación arterial está bajando y en esta parte hay una pequeña obstrucción. Como ustedes ven, disminuye la luz. Quiere decir que a ese nivel está habiendo una placa ateromatosa que está disminuyendo la circulación, ¿no? Esta es la arteria femoral profunda. Luego, vamos a ver igualmente en estas zonas cómo vemos la disminución de la luz de lo que está más o menos un diámetro, disminuye en algunas zonas y significa que hay placas ateromatosas, ¿no? Luego tenemos por esta parte, a nivel ya de las piernas, de la zona tibial y peronea, igualmente, ¿no? La circulación sanguínea va disminuyendo la luz y nuevamente aparece. Entonces, eso nos indica que hay una lesión arteriosclerótica, igualmente en toda la zona. Entonces, para eso nos sirve el estudio angiográfico. A veces vemos, no he conseguido una imagen así, que llega y no pasa sangre, se queda ahí. Quiere decir que la obstrucción es al 100%. Y por lo tanto, esa ya es una indicación de amputación, porque si no hay, o en algunos casos, como por ejemplo estos, se puede hacer una revascularización, ¿no? Se hace alguna de las venas, sobre todo las venas afenas, se ponen como un implante aquí y se corta esta parte de la arteria y vuelve la circulación normal. Eso también se puede hacer en caso de que todavía haya circulación distal. También hay que evaluar, obviamente, el grado de infección, ¿no? Para evaluar el grado de infección, aparte de la evaluación clínica, nosotros podemos ver los signos infecciosos, la flebosis que puede haber, la celulitis, ¿no? Con dolor, rubor, calor. También se hacen algunos exámenes. Por ejemplo, para evaluar la infección ósea, el examen de elección es la resonancia magnética. Antiguamente se hacía la gamografía, actualmente la resonancia nos ayuda muchísimo a ver si estamos frente a una osteomielitis. También está recomendado hacer cultivo de la úlcera antes de iniciar el tratamiento antibiótico, porque después se inicia un tratamiento antibiótico empírico, pero ya se va haciendo el cultivo para luego ver qué antibiótico realmente necesitamos. En casos muy extremos podríamos hacer biopsia del hueso. Realmente no se hace con mucha frecuencia, o una fistulografía en caso de que estemos sospechando que hay una lesión interna. Pero lo que más se utiliza es la resonancia y el cultivo de la úlcera. Bien, entonces el tratamiento del pie diabético obviamente va a depender del grado en que se encuentra el pie diabético, ¿no? Si es un pie diabético neuropático, isquémico, si hay una infección, entonces a todo eso va a estar orientado. Pero en líneas generales, de acuerdo a la clasificación de Wagner, que es la más práctica y la más fácil de recordar también, entonces se hace el tratamiento. Sabemos que el grado 0 no hay una solución de continuidad, no hay una herida, no hay una úlcera, entonces hay que tratar de mejorar ese pie en riesgo, que es un pie que fácilmente se puede dañar. Si tenemos, por ejemplo, la hiperkeratosis, o sea, los callos, eso lo trata un dermatólogo, cremas hidratantes, pueden utilizar incluso urea, ¿no? O ácido acetilsalicílico al 10%. Si tiene deformidades como los tallos valgus, los dedos en martillo, el pie cabo, entonces se podría plantear algunas prótesis, ¿no? Hay las ortopedias, se manda, se le miden al pie cuáles son los ángulos y le dan alguna plantilla de silicona para que los puntos de apoyo no cambien. O en casos extremos ya se puede hacer la cirugía ortopédica. Es muy frecuente que el paciente diabético también tenga hongos a nivel de los pies, especialmente entre los dedos
en las uñas, lo cual condiciona que en cualquier momento se presente una solución de continuidad y eso condicione una úlcera diabética. O sea, hay que tratar, ¿no?, de preferencia con antimicóticos tópicos, hay que evitar la humedad, hay que decirle al paciente que se lave los pies todos los días para evitar estas lesiones posteriores causadas por los hongos que están en esa zona. Cuando estamos frente a una úlcera superficial, o sea, un Wagner grado 1, definitivamente el paciente tiene que estar en reposo, porque si el paciente ya tiene una úlcera y utiliza zapatos, camina, esa úlcera se va a seguir dañando, se va a infectar y va a convertirse en una úlcera más profunda. Entonces, el reposo es lo más importante en una úlcera superficial, junto con la limpieza diaria. Para limpiar una úlcera diabética solamente se recomienda suero fisiológico y un jabón antiséptico, nada más. Antiguamente se utilizaba yodopovidona, le ponían creo hasta acetil rojo, ya no se utilizan esas sustancias. Agua, y si el paciente no tiene suero fisiológico, agua hervida fría y jabón, ¿no? Una buena limpieza, obviamente con gasas estériles, con guantes estériles, a cierta presión, o sea, limpiando bastante, y hay que estar evaluando cada 2 o 3 días para ver si hay un proceso infeccioso. Algunas guías pueden recomendar antibacterianos tópicos, pero no, se ha demostrado que no tienen mayor efecto, entonces no son recomendados en el 100%. De preferencia, el lavado diario y el reposo, nada más. Si la úlcera es profunda, igual, reposo absoluto. Ya cuando la úlcera compromete tejidos más profundos como músculos, tendones, probablemente ya tenga infección. Entonces, aparte de la limpieza, hay que debridar, hay que sacar todito el tejido calloso, todo el tejido necrosado alrededor de la úlcera para dejar una úlcera limpia para que pueda generar el tejido de granulación. Y inmediatamente hacer un cultivo para ver qué germen se está presentando ahí. Y se empieza inmediatamente con un antibiótico oral empírico hasta ver el resultado del cultivo. Lo más recomendado es utilizar amoxicilina con ácido clavulánico o ciprofloxacino. Y si vemos que el tejido es mucho más necrótico, o sea, estamos sospechando que se trate de gérmenes anaeróbicos, tenemos que agregar un medicamento que cubra anaerobios como la clindamicina o el metronidazol, ¿no? Ahora, si a pesar de la limpieza, el debridamiento, los antibióticos, el reposo, la úlcera no mejora, hay que sospechar que estamos frente a una osteomielitis y ya sabemos que para evaluar osteomielitis lo más indicado es hacer una resonancia magnética. El grado 3 ya es una celulitis más profunda, hay abscesos, osteomielitis y signos de sepsis. Entonces, el paciente tiene que hospitalizarse para hacer un debridamiento de preferencia quirúrgico, hay que hacer una limpieza quirúrgica porque eso no se puede hacer en un tópico por lo doloroso que es. El paciente tiene que estar a la sala de operaciones y obviamente el tratamiento es con antibióticos endovenosos. Ya cuando tenemos una gangrena, aparte de los antibióticos endovenosos, el paciente hospitalizado, ya se valora qué otro tratamiento voy a hacer. Puedo hacer un bypass, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto, ¿no?, cuando hay alteraciones hay placas ateromatosis, o hacer una angioplastía o incluso una amputación de alguno de los dedos. Se puede hacer porque como es una gangrena localizada, entonces fácilmente solamente se amputan los dedos. Pero si es un paciente que ya tiene una celulitis más de 2 centímetros, un absceso profundo, osteomielitis, gangrena y pie isquémico, es probable que se lleve a la amputación.
Cuando la gangrena ya es extensa, hemos visto esos pies totalmente con una gangrena, una necrosis completa, la hospitalización es para la amputación. Definitivamente los antibióticos endovenosos de amplio espectro. Ahora, ¿qué gérmenes nos van a infectar un pie diabético, no? Generalmente cuando es una simple celulitis, un estafilococo aureus, que es lo más frecuente, ya sabemos que el tratamiento para eso es a base de penicilinas o cefalosporinas, ¿no? Si es por primera vez, no has tenido ningún otro antibiótico, ¿no? Probable que sea lo mismo, pero si es una úlcera que ya tiene tratamiento con otros antibióticos, ya hay otros gérmenes que están entrando, ¿no? Porque si ya he tratado con antibióticos tipo cefalosporinas, un estafilococo aureus, y no mejora, quiere decir que ya hay otros gérmenes, por ejemplo, los enterococos, las enterobacterias. Lamentablemente los pacientes infectan esas úlceras porque lo limpian con la mano sucia, etcétera, ¿no? También puede haber hongos que están empeorando la situación. Y si es una fascitis necrotizante, o sea que ya ha comprometido, hay un tejido, hay gangrena, lo más probable es que ya hayan cocos gram positivos y anaerobios. Entonces, ya en base a esta sospecha es que vamos a utilizar cada vez antibióticos de mayor espectro. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que se inician en forma empírica? Recordemos que el grado 1 es una úlcera superficial que si no tiene signos de flebosis, no necesita antibióticos, simplemente un buen lavado y reposo, y obviamente control metabólico. Pero si ya sospechamos que hay un proceso infeccioso en una úlcera superficial o profunda, grado 1 o 2, con signos infecciosos, de primera elección es la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Y si no responde o está contraindicada, se puede utilizar una quinolona como levofloxacina o ciprofloxacino, que se puede asociar clindamicina, ¿no? O cotrimoxazol. Ya cuando es una úlcera moderada grave, o sea que es un pie diabético Wagner 4 con un proceso infeccioso grande, que tiene ya osteomielitis, se puede utilizar ertapenem o linezolid, ¿no? O podemos ya utilizar otros fármacos alternativos, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona, ¿no? Metronidazol, clindamicina endovenosa, o una quinolona como ciprofloxacina endovenosa. Pero cuando es muy grave, o sea, es un Wagner 5 con un tejido necrótico bastante amplio, una celulitis bastante pronunciada, el compromiso del estado general, puede ser un proceso infeccioso generalizado o ya una sepsis, tenemos que utilizar la combinación de varios antibióticos de amplio espectro, imipenem más tetraciclina, linezolid, ¿no? O ciprofloxacina o amikacina endovenosa como alternativas. Entonces, es importante recordar que el tratamiento de inicio es empírico en cuanto a antibióticos, y una vez que tenemos el cultivo ya es mucho más fácil poder escoger qué antibiótico es más útil. Finalmente, ¿qué debemos hacer para evitar el pie diabético? ¿Qué le debemos decir a nuestros pacientes diabéticos? ¿No? Lo más importante es esto: mantener la glucosa dentro de límites normales. Cuando al paciente le hablamos del pie diabético, nos dicen: yo me lavo los pies todos los días, me cambio de zapatos, no camino descalzo, no, mi pie está excelente. ¿Pero cuánto tiene de glucosa? 300, 400. Así ese pie está en una bola de cristal. Si no controlamos bien la glucosa, en algún momento va a ser algún grado de pie diabético. Entonces, ese es la forma preventiva más importante, no solo del pie diabético, sino de todas las complicaciones diabéticas. Por lo tanto, el control de la hiperglicemia, de la dislipidemia, recuerden que también
La aterosclerosis es el mecanismo muy importante en la evolución del pie diabético, en la fisiopatología. Entonces, si no controlamos bien los niveles de LDL, sabemos que el LDL es el colesterol que va a generar las placas ateromatosas. Entonces, en un paciente diabético hay que controlar glucosa, hay que controlar LDL, hay que controlar triglicéridos, hay que controlar la presión arterial y el peso. Si nosotros logramos controlar la mayoría de factores predisponentes, ¿no? Hay que decirle que no fume, que no tome bebidas alcohólicas, lo más probable es que no se presente el pie diabético. Pero de todas maneras, tenemos que recomendar ya cuando vemos un pie en riesgo, sobre todo, que utilicen zapatos adecuados, calcetines sin costuras, ¿ya? Que no caminen descalzos, sobre todo cuando el paciente tiene una disminución de la sensibilidad. Hemos visto pacientes que han llegado con un clavo en el pie y no sienten. Ya se han dado cuenta cuando han visto que su media se mancha con secreción purulenta, no, porque no les duele. Han caminado descalzos y como no sienten, han perdido la sensibilidad, está lleno de callos ese pie. Entonces es importantísimo recomendar esto, incluso, ¿no? Cuando van a la playa, que no entren al mar sin algún tipo de zapato especial. Hay que hidratar la piel porque la piel está seca y sobre todo revisar diariamente la planta de los pies, para lo cual les recomendamos utilizar un espejo. Entonces, teniendo estos factores, es probable que en el futuro disminuyan las amputaciones. Hace poco hicieron un estudio y mencionaron que a nivel mundial, cada 30 segundos hay una amputación. O sea, ya se imagina la cantidad de amputaciones diarias que se presentan por el pie diabético. Muy bien, si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, Sainz. Consulta. Hay una parte que no lo escuché bien. ¿El tratamiento es con antibioticoterapia es a partir del grado 2 o grado 3? No, la antibioticoterapia se da cuando observamos que hay signos infecciosos. Todos sabemos que para evaluar un signo infeccioso hay que ver los signos de flebosis. Hay eritema, dolor, calor, está caliente o tiene secreción purulenta. Entonces, puede ser un grado 1, una úlcera superficial, estamos viendo que ya está infectando, o sea, hay una celulitis periférica y tiene secreción purulenta. Entonces, ahí desde el grado 1, incluso que tiene una úlcera superficial, ya podemos utilizar antibióticos, claro, vía oral, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulánico es el medicamento de elección en esas situaciones, ¿no? Entonces, eso va a depender de la evaluación que tengamos el paciente. El grado no interesa, ¿no? Buenos días. Buenos días. Quería agradecerle a la doctora Carla Figueroa sobre su brillante exposición. Soy el doctor Héctor Olano, en referente a la pregunta anterior, ¿no? O sea, la infección es un problema frecuente en los pacientes diabéticos, ¿no? Los diabéticos tienen el gran problema de tener complicaciones infecciosas relacionadas a lo que es la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia lo que va a producir es una glicación de las inmunoglobulinas. La hiperglicemia va a producir también una disfunción de lo que son los neutrófilos. Y al producir una disfunción de lo que son las inmunoglobulinas, por lo tanto, la oxonización, que es un punto importante para que los macrófagos actúen, los macrófagos tampoco van a actuar de una forma correcta. Entonces, de tal forma que, aunado a toda la fisiología, la fisiopatología del pie diabético que ha explicado la doctora Figueroa, que tiene que ver con la neuropatía autonómica, por ejemplo, en la cual
existe una disfunción de las glándulas sudoríparas y produce, por lo tanto, una resequedad de la piel y, por lo tanto, un aumento de la posibilidad de agrietamiento de la piel y muchos otros factores que ya he explicado, eso nos llega a cuadros infecciosos. Ahora, la elección del antibiótico, acá viene mi participación, va a depender también del estado hemodinámico del paciente. Está bien, tú tienes una úlcera limpia, de repente esa úlcera está limpia, totalmente limpia, sin signos de flebosis. Esa úlcera, como bien dijo la doctora, no necesita ningún tipo de antibiótico, ningún tipo de antibiótico. Pero si ya alrededor de la úlcera hay un halo eritematoso, ya posiblemente requiera un antibiótico de repente vía oral. Pero si ya esa lesión es más profunda, tiene exudado purulento y de cierta forma también tiene un compromiso sistémico, ahí de repente va a requerir un tratamiento endovenoso. Endovenoso de repente con medicamentos que tengan buena biodisponibilidad a nivel de tejidos blandos y hueso. No porque generalmente, como dijo la doctora, esto va asociado con osteomielitis, ¿no? Y generalmente son por gérmenes, por múltiples gérmenes, ¿no? Son infecciones polimicrobianas, como se dice, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿qué antibióticos podría yo usar ahí? Depende de la característica también que tenga la lesión. Si tenemos una lesión de tipo húmeda, ¿no? Exudativa, maloliente, de repente por ahí hayan gérmenes anaerobios. Entonces ahí podría ir tranquilamente metronidazol. Ustedes dirán, metronidazol, doctor, en un pie diabético. Sí, metronidazol sí se puede dar en un pie diabético. Metronidazol sí, generalmente son en infecciones de gastrointestinales, o infecciones intestinales, pero metronidazol en su farmacocinética, farmacodinámica, tiene una muy buena distribución a lo que es piel, tejidos blandos, articulaciones, hueso. Imagínense, o sea, en la elección del antibiótico va a depender de la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Por ejemplo, metronidazol es un buen antibiótico para darlo en esas lesiones tipo gangrenas húmedas, ¿no? Muy buen antibiótico. Por ejemplo, si yo no tengo una gangrena húmeda y tengo simplemente un exudado purulento, ¿no? Entonces, clindamicina, por ejemplo, es un medicamento que va muy bien en piel, tejidos blandos, hueso. Clindamicina es una muy buena opción, por ejemplo, ahí, ¿no? Coge lo que es anaerobios, coge gram positivos, estafilometicilino resistente, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico, como dijo la doctora, es cuando tienes un pie diabético porque no tiene manifestaciones sistémicas, de repente un cierto halo eritematoso alrededor de la úlcera, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, esto es un manejo multidisciplinario, muchas veces que tiene que tener un pie diabético, ¿no? En el cual interviene el endocrinólogo, el internista, el médico rehabilitador, el médico traumatólogo, a veces cuando se necesita amputación. Una complicación frecuente de estas son las gangrenas húmedas, ¿no? Que están en los pies diabéticos, que a veces exigen una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a lo que son las infecciones. Tengan en cuenta que un paciente diabético es mucho más inmunosuprimido que un paciente que tiene VIH. El paciente diabético tiene, como les mencioné, disfunción de neutrófilos. Los neutrófilos no pueden migrar hacia la zona de la inflamación de la infección, ¿no? Disfunción tanto de la función de los macrófagos. Los macrófagos no funcionan porque hay una glicación de lo que es las inmunoglobulinas, y esta glicación está directamente relacionada con lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Como decía la doctora, si tú tienes un paciente diabético que cuida su piecito, pero que no tiene controlada su glucosa, definitivamente esta hemoglobina glicosilada va a estar pero alta, y entonces esto es directamente relacionado con un grado de inmunosupresión, ¿no? Que tiene que ver con la glicación de lo que son las inmunoglobulinas, y por lo tanto, si hay una disfunción de las inmunoglobulinas, estamos hablando de una disfunción de macrófagos, y si estamos hablando de macrófagos, estamos hablando de la célula presentadora de antígeno por excelencia, y si no hay célula presentadora de antígeno por excelencia, no hay participación del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, esas cositas sería bueno que queden claras, ¿no? Y mis felicitaciones a la doctora por su brillante exposición. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, ¿no?
Bueno, agradecemos al doctor Olano porque, bueno, él es especialista en infectología y nos ha dado una luz más, ¿no?, más clara de lo que más o menos es el manejo antibiótico en los pacientes con pie diabético. Bien, si tienen alguna otra pregunta, por favor. Doctora, sí tenía una consulta, que si estas escalas que nos ha dado para evaluar el pie diabético, como la de Wagner o el PEDIS, aplicarían a, por ejemplo, una pierna de un pie diabético, porque tal vez porque si le picó un mosquito o se hizo una lesión y ya tiene celulitis, es probable que haga osteomielitis y gangrena así de fácil como en el pie, o porque es mejor una zona más vascularizada, no va a seguir esas escalas, esos niveles igual que el pie. No, solamente aplica a un pie diabético que tiene los factores predisponentes, la neuropatía, la vasculopatía. Por decir, le pica un mosquito en el brazo y le sale un pequeño absceso, eso no aplica porque, ahora, y si el paciente está bien controlado, es probable que eso se trate con antibióticos como cualquier otra infección en un paciente no diabético. Entonces, eso es diferente. Ok, gracias, doctora. Edson, me está pidiendo las diapositivas. Te debo la de ayer también, ¿ya? Sí, doctora. Les voy a enviar, pero por favor, mañana o pasado, porque ahora estoy full en el trabajo. Pero sí les voy a enviar, no se preocupen, las dos exposiciones, la de ayer y la de hoy día. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, no sé, el doctor Olano, si tiene algo más que acotar, por favor. No, simplemente darle las gracias a todos por su participación y a usted especialmente por su brillante exposición, doctora. Muchas gracias. Listo, muchas gracias con todos y ya estamos en contacto en otra oportunidad.